Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 7, y hoy día nos toca el versículo 16 al versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. La semana pasada hemos visto ya una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto los versículos precedentes a los que hoy día vamos a estudiar. Y hoy día vamos a continuar con el mismo tema de la semana pasada, y es la importancia de la doctrina. ¿Cuán importante será la doctrina? Hemos hablado ya de esto la semana pasada, pero hoy día también vamos a ser confrontados con esto a través de este pasaje. Les ruego, hermanos, que puedan buscar conmigo Juan capítulo 7, versículo 16 al versículo 18. Pero como siempre, les voy a pedir, hermanos, antes de comenzar este tiempo del sermón, podamos juntos hacer una oración. Señor, te rogamos ahora en este momento que tú nos guíes y nos des, Señor, entendimiento de tu palabra. Te pido, Dios, porque tu Espíritu Santo obra en medio de tu iglesia, porque tu Espíritu Santo obra en mí, Señor, para poder enseñar tu palabra de manera fiel, de manera eficaz, de manera profunda, de manera clara. Dios, ten misericordia de esta congregación, ayúdanos a entender la porción que tenemos enfrente, ayúdanos a valorar tu doctrina, ayúdanos a valorar la verdad, Señor, y te agradezco por este regalo que tú nos das cada domingo de poder reunirnos para aprender más de ti, para tener comunión con tu iglesia, para alabarte. Guíanos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces estamos, hermanos, Juan capítulo 6, versículo 16 al versículo 18, la importancia de la doctrina, parte 2. La semana pasada hemos visto la parte 1. La palabra del Señor dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a seguir respondiendo a algunas preguntas que hemos hecho la semana pasada, y estas son: ¿cuán importante es la doctrina en la vida cristiana? ¿Cuán importante, hermanos, es saber nosotros reconocer la doctrina? Y como les he expresado la semana pasada, hoy día lo voy a hacer una vez más porque esto se requiere por la época en la que vivimos. Pues vivimos, hermanos, una época muy, muy compleja con respecto al valor que la iglesia y los mismos cristianos le dan a la doctrina. La forma en la que se atrae a las personas en la mayoría de las iglesias, hermanos, no sé si te has dado cuenta, pero no es a través de la doctrina. Normalmente se atrae a las multitudes ofreciéndoles milagros. Se atrae a los jóvenes muchas veces ofreciéndoles juegos, ofreciéndoles conciertos. Los días domingos en muchas iglesias se han convertido literalmente en espectáculos de entretenimiento para la familia. En lugar de que la iglesia siga siendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es columna y baluarte de la verdad. En lugar de que la iglesia sea aquel lugar donde la gente va a buscar aprender doctrina, en nuestra época más bien la gente se acerca a la iglesia a buscar entretenimiento. Y esto es, hermano, ¿por qué? Porque la gente no valora la doctrina, no tiene un alto concepto de la enseñanza y no tiene un alto concepto acerca de la verdad predicada. Para muchas personas, y esto tiene que ver con la época posmoderna y relativista en la que vivimos, la verdad no es importante. Porque resulta que tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener otra verdad y todos tenemos una verdad. Y bueno, cada uno que viva su propia verdad. Y al final no importa definir cuál es la verdad, y al final no importa verdaderamente reconocer quién estará enseñando lo correcto, quién estará enseñando lo incorrecto. Incluso en muchos lugares es pecado decir de que alguien está enseñando algo incorrecto. Es pecado y se ve mal, y inmediatamente te tratan de fariseo y de alguien que no tiene amor y que juzga en lugar de mostrar compasión a sus hermanos. Pero, hermano, para Jesucristo es muy importante la doctrina, como vamos a ver el día de hoy. Y en la Biblia, hermano, la doctrina es muy importante. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué significa la palabra doctrina? Hay varias definiciones acerca de esto, hermanos, pero
La doctrina específicamente se puede definir como la enseñanza de la verdad. La enseñanza de la verdad. Y hermano, para Dios esto es muy importante. Por eso es que Dios nos ha dejado, hermano, 66 libros llenas de ¿qué? De enseñanza. Si no fuera para Dios, hermano, importante la doctrina, te puedo asegurar de que no nos hubiera dejado tantos libros escritos a través de milenios y por más de 40 autores para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia sea instruida. Y hermano, la doctrina es muy importante. Desde el principio de la Escritura se nos presenta esto. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán, hermano, la doctrina correcta. La Biblia comienza con Dios creando al hombre y Dios dándole a Adán la enseñanza correcta. Y la enseñanza correcta era: come de todos los árboles que hay en este jardín, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto vas a morir. Y ahora, ¿qué es lo que hizo Satanás, hermano? No sé si te diste cuenta, pero no vino con un ejército a obligar a Adán y a Eva a comer de ese árbol. No, lo que Satanás hizo es venir con una falsa doctrina. Eso es lo que hizo. Lo que hizo es venir con una falsa doctrina y decirle a Adán y Eva: no, lo que escucharon de Dios no es verdad. Yo tengo otra enseñanza, la cual deberían seguir, porque esta sí es verdad. No, Dios les dijo que van a morir. No, eso no es verdad, no van a morir. Tranquilos, coman de ese árbol. Más bien ustedes van a ser como Dios. Y hermano, desde ese momento, literalmente el mundo se puede dividir en aquellos que siguen la verdadera doctrina y aquellos que siguen la falsa doctrina. Literalmente, hermano, el mundo se divide en esos dos. Aquellos que siguen la verdad y aquellos que siguen la mentira, aquellos que siguen el error. Y esto, hermano, no es algo que podemos tomarnos a la ligera, porque la Biblia nos dice que solamente hay dos caminos. No hay más. No hay un tercer, no hay un cuarto, no hay un quinto camino. Solamente hay dos caminos. ¿Y cómo puedes saber si estás en el camino correcto? El día de hoy Jesucristo mismo nos va a decir que aquellos que le pertenecen, aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, la doctrina correcta es la que van a reconocer y es la que los va a guiar por el camino correcto. Ahora, hermanos, ¿dónde nos encontramos en el Evangelio de Juan? Como siempre, es importante recordar un poco del contexto y dónde es que estamos. Les recuerdo de que estamos, hermanos, en un momento en el ministerio de Jesucristo que probablemente es más ya de la mitad del ministerio de Jesucristo. Probablemente estamos llegando ya a los 2 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un poco más incluso. Y Jesucristo ya ha estado llamando mucho la atención, ¿o no? Hemos visto esto, hermanos, desde el capítulo 4, de que Jesucristo estaba llamando tanto la atención, de que ese es uno de los motivos por los cuales Él decidió irse a Galilea para no estar en Judea y entrar en confrontaciones y en pleitos con los judíos, pleitos los cuales todavía no había llegado el momento de tener. En el capítulo 5, a pesar de que Jesucristo se había ido a Galilea, Jesucristo vuelve a Judea, probablemente por las diferentes fiestas que habían, y Jesucristo hace milagros y entra en una confrontación. En el capítulo 5 hemos visto cómo Jesucristo entró en una confrontación con los judíos. Y esta confrontación tuvo como base, hermano, escucha, la doctrina. ¿Quién era Él? Jesucristo les empezó a enseñar acerca de quién era Él y a estos judíos no les gustó. Y Jesucristo va a comenzar toda una argumentación acerca de por qué lo que Él dijo acerca de sí mismo, de que Él era el Hijo de Dios, eso debía ser reconocido como verdad. Y ahora en el capítulo 6, hermano, nos hemos topado con estas dos cosas. Miles de personas, multitudes de personas, siguiendo a Jesucristo, porque habían visto milagros, multitudes de personas recibiendo un gran milagro, como hemos visto la multiplicación del alimento para alimentar a más de 5,000 personas, como hemos visto en el capítulo 6. Pero nos encontramos en el capítulo 6 con algo que espero haya llamado su atención. Y es de que, hermano, esa es una introducción muy importante a lo que vamos a ver en el capítulo 7 y lo que estamos ya viendo en el capítulo 7. Porque multitudes de personas dice que quieren seguir a Jesucristo, dice incluso que quieren hacerlo su rey, pero cuando son confrontadas con la doctrina verdadera, ya no quieren. Mientras recibieron milagros, mientras se les dio de comer gratis,
entonces queremos que Jesucristo, tú seas nuestro rey. Pero el momento en el que Jesucristo los confrontó con la verdad de quiénes son ellos, sus pecados, su ceguera, su condición, el momento en el que Jesucristo los confrontó con quién era Jesucristo mismo y les dijo de que Él era el pan de vida y que toda su vida dependía de Él, su vida eterna dependía de Jesucristo y de que lo reciban como su Mesías. El momento en el que Jesucristo empezó a predicarles, la gente dijo, ok, ya no queremos eso. Dura es esta palabra, ¿quién la va a poder escuchar? Literalmente esos miles de judíos, los cuales supuestamente habían creído en Él, los cuales supuestamente querían que Jesucristo sea su rey, el momento de escuchar la verdad, hermano, ya no van a querer más. El momento de ser confrontados con la verdad, con la verdadera enseñanza, con la verdadera doctrina, ya no van a querer más y van a literalmente abandonar a Jesucristo, abandonar a Jesucristo. Y ahora hemos comenzado, hermanos, el capítulo 7 también con un problema, un conflicto. Porque los hermanos de Jesucristo, los hermanos de sangre de Jesucristo, con los cuales Jesucristo había crecido toda su vida, lo van a provocar a Jesucristo. Estos hombres tampoco eran cristianos, no eran creyentes, y lo van a provocar a Jesucristo. Y se nos dice en el capítulo 7 de que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Como hemos visto ya en las anteriores sesiones, esta fiesta era una fiesta muy importante, pues miles de judíos iban de viaje a Jerusalén. Era una fiesta que duraba 8 días y por 8 días continuos miles de judíos estaban transitando Jerusalén. Y entonces los hermanos de Jesucristo, sabiendo de que Jesucristo había sido abandonado por todas esas multitudes, lo provocan y le dicen, ve pues a Jerusalén a hacer milagros. Si quieres hacerte conocer, si quieres realmente tener popularidad, si quieres verdaderamente tener muchos seguidores, entonces ve a hacer más milagros a Jerusalén. ¿Para qué andas haciendo milagros aquí en Galilea? Sí, anda a la capital. Anda a la capital y en esta fiesta específicamente, donde van a haber miles de personas, muéstrales tus señales, muéstrales tus obras, a ver si realmente son ciertas. Y Jesucristo, hermano, hemos visto esto al principio de este capítulo, les va a decir, escuchen, el problema no es de que los milagros no me van a hacer famoso, ese no es el problema, Jesucristo les va a decir. Jesucristo sabe de que haciendo milagros, obvio, miles van a querer venir, miles van a ser atraídos, aunque sea por curiosos. ¿A quién no le atrae cuando se escucha de que cosas sobrenaturales están sucediendo en algún que otro lugar? Y Jesucristo dice, ¿saben? Ese no es el problema acá. El problema es que yo tengo un mensaje y ese mensaje no quiere ser recibido. Jesucristo comenzando este capítulo, nos confrontó con esto. De que el problema, hermano, no era de que Él no podía ser popular. Él podía ser popular y Él ya era popular. El problema no era de que Él no podía ser famoso, Él ya era famoso. El problema es que su mensaje no estaba siendo recibido. Jesucristo mismo les dijo a sus hermanos, el conflicto es de que yo testifico de que el hombre está en pecado y no quieren recibir mi testimonio. No, al hombre no le gusta mi mensaje, al hombre no le gusta mi doctrina. Ese es el problema. Ese es el conflicto. Y hermano, como hemos visto en otras exposiciones, el mensaje de Cristo sí era bastante controversial y sí era bastante duro, sinceramente. En una época en la que los judíos estaban acostumbrados a que la salvación dependía de sus obras, a que la salvación dependía de sus ceremonias, a de que la salvación dependía de lo que ellos pudieran hacer para estar bien con Dios, viene un hombre que se hace llamar su Mesías y les dice, todo lo que ustedes han hecho no sirve absolutamente de nada. Nada. Yo he venido a salvarlos. Viene un hombre que es un carpintero de Nazaret, despreciado, y les dice, ¿saben? Ustedes no están cerca del cielo. Ustedes más bien, como vamos a ver en el capítulo 8, Jesucristo les va a decir, son hijos del diablo. Pero yo puedo salvarlos. Eso, hermanos, era un mensaje bastante fuerte. Eso era un mensaje, hermano, que como hemos visto en otras exposiciones, destruía todo lo que muchos judíos habían creído por generaciones.
Habían judíos en la época de Jesucristo que creían que ellos iban a estar bien con Dios y ellos iban a llegar al cielo. Y ellos iban a ser salvos de la condenación. ¿Sabes por qué? Porque simplemente eran hijos de Abraham. Porque eran descendientes de Abraham y entonces ellos creían ya estar bien. Y Jesucristo a estos hombres les va a venir a decir, no, ustedes están completamente perdidos. Hay hombres que le querían decir a Jesucristo, nosotros, y vamos a ver esto en este capítulo y en el siguiente, nosotros seguimos a Moisés, nosotros seguimos las enseñanzas de Moisés, y Jesucristo mismo les va a decir, no, ustedes están malinterpretando a Moisés, y Moisés mismo los va a juzgar a ustedes, como hemos visto en el capítulo 5, porque Moisés habló de mí, y Moisés habló de mí, y toda la escritura habla de mí, de que el hombre sin mí no va a ser salvo, y que sus méritos, sus obras, todas sus ceremonias, toda su religiosidad, su familia, su apellido, lo que tenga en este mundo no va a valer nada para salvar su alma. Y ese mensaje, hermano, no estaba siendo bien recibido. Ese mensaje no era muy popular. Ese mensaje más bien le había causado a Jesucristo el ser rechazado por las multitudes, por los líderes. ¿Y ahora qué va a hacer Jesucristo? Sus hermanos le dicen, Jesucristo, ve a Jerusalén y hazte conocer con los milagros. Jesucristo les dice, no, saben, aquí no es el problema los milagros, aquí el problema es el mensaje y que la gente no quiere escuchar mi mensaje. Ustedes vayan a la fiesta, yo voy a ir después, Jesucristo les dice. Ahora hemos hablado de esto porque Jesucristo tenía la obligación de ir a la fiesta de los tabernáculos, como un judío que debía cumplir la ley que Dios había dado, él tenía que ir a esta fiesta. Y hemos comenzado esta sección en el versículo 10 con Jesucristo yendo a la fiesta de los tabernáculos. Pero yendo a esa fiesta escondido, no llamando mucho la atención al principio. Y hermano, Jesucristo va a hacer eso al principio de la fiesta, probablemente los primeros días de la fiesta de los tabernáculos. Pero luego se nos dice en este pasaje de que a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en la cual había miles de personas, las cuales nos dice también este pasaje, que se estaban preguntando, ¿quién es Jesucristo? ¿Dónde está aquel? Una fiesta en la cual se nos dijo, el apóstol Juan mismo nos dijo, había gran confusión acerca de Jesucristo. Había personas que decían, unos decían es bueno, otros decían es malo, otros decían engaña a los hombres. Una fiesta, hermano, en la que literalmente muchos, miles habían ido no solamente a festejar la fiesta de los tabernáculos, sino a ver qué es lo que iba a pasar con Cristo. Y Jesucristo está oculto por unos días, pero después se va a presentar, después se va a manifestar. ¿Y qué es lo que Jesucristo va a hacer, hermano? Esto sí me ha llamado mucho la atención, porque en medio de una multitud, su familia, las multitudes le están pidiendo milagros. Jesucristo, escucha esto, en medio de que su familia, las multitudes le están pidiendo milagros, y en medio de que su familia y las multitudes le están diciendo, no queremos escucharte porque tu doctrina no nos gusta, adivina qué es lo que Jesucristo va a hacer a la mitad de esta fiesta, que probablemente era el día sábado, el día de reposo, el día en el cual las multitudes estaban ahí en el templo esperando escuchar algo. ¿Qué es lo que Cristo va a hacer? Les va a enseñar. Eso es lo que literalmente nos dice el versículo 14. Y creo, hermano, que esto es muy importante y es algo clave para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Porque cuán importante, hermanos, para Jesucristo la doctrina. Su doctrina está siendo rechazada. Él está siendo odiado y aborrecido por la enseñanza. Y Él no va a dejar de enseñar por eso. El hecho de que las multitudes rechacen y no les guste su mensaje, eso no va a hacer que Jesucristo cambie el mensaje o que Jesucristo les diga, ya, ok, muchachos, sí, ustedes en realidad lo que quieren es que les dé de comer otra vez. Puedo otra vez hacer eso, no hay problema. No. Jesucristo va literalmente a manifestarse a la mitad de esta fiesta, en medio de todas estas controversias, en medio de que su familia lo estaba rechazando, las multitudes lo habían abandonado, en medio de que las multitudes le estaban pidiendo milagros y le estaban diciendo, no queremos tu doctrina. Jesucristo se va a parar literalmente a enseñarles. Y Él les va a enseñar de tal manera que hemos visto esto la semana pasada en el versículo 15, que los líderes judíos se van a maravillar de lo que Él estaba hablando. ¿Por qué? Se van a preguntar, escucha hermano esto, se van a preguntar cómo éste sabe letras sin haber estudiado. Para los judíos, Jesucristo era un carpintero más, ¿sí? Un judío más entre muchos y uno despreciado todavía porque vivía en Nazaret.
Como vamos a ver en este mismo capítulo y en el siguiente, Jesucristo va a ser despreciado de tal forma que incluso lo van a acusar de ser un bastardo, de no tener padre, ¿sí? Jesucristo va a ser de esa manera insultado y despreciado. Pero el momento que Él se ponía a hablar, el momento que Él se ponía a enseñar, la gente se va a maravillar y va a decir, ¿de dónde sabe tantas cosas? Y Jesucristo, hermano, no sabía cualquier tipo de mensaje. Literalmente el versículo 15, esto es muy importante. Los judíos van a decir, ¿de dónde sabe letras? Hermano, ¿a qué se refieren los judíos con letras? No se refiere, hermano, a que Jesucristo sabía el abecedario. A lo que se están refiriendo los judíos acá es de dónde este hombre conoce tan bien las Escrituras. ¿De dónde es que Jesucristo conocía tan bien las Escrituras? Esto ya había pasado antes. Hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas? Jesucristo a los 12 años en el templo con sus padres, Él ya había asombrado a un montón de personas por el conocimiento que tenía. Pero este es un momento especial en medio de su ministerio, en medio de que Él está siendo rechazado y menospreciado, odiado por su mensaje. Él va a seguir predicando el mismo mensaje y escucha, el mensaje que Él predicaba estaba basado en lo que la Escritura decía de Él. Él mismo les dijo eso a los judíos. ¿Te acuerdas del capítulo 5? Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio ¿de qué? De mí. ¿Y qué crees que Jesucristo utilizaba para enseñar? Él utilizaba la Escritura. Él utilizaba las Escrituras que ellos tenían en el Antiguo Testamento para mostrarles la interpretación correcta, para mostrarles quién era Él y por qué lo necesitaban tanto. Él estaba utilizando, hermano, la Escritura. Y después de esto, Jesucristo ahora en nuestros 3 versículos que el día de hoy vamos a estudiar más profundamente, les va a expresar a los judíos que lo están escuchando la importancia de recibir esta doctrina, la importancia de recibir la enseñanza que ellos estaban escuchando. Escucha lo que Jesucristo va a hacer y vamos a tener varios encabezados el día de hoy sobre el tema de la doctrina. Y el primer encabezado es, ¿cuál es el origen de la doctrina? Hemos visto ya esto un poco la semana pasada, pero déjame mostrártelo una vez más en el versículo 16. Jesús dice, el apóstol Juan, les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cuál es el origen de la doctrina? Dice Jesucristo. El origen de la doctrina correcta, el origen de la doctrina verdadera siempre es Dios. Ahora, hermanos, acá hay varias aplicaciones que tú y yo debemos reconocer. La primera es de que Jesucristo, hermano, está demandando que los judíos reconozcan la autoridad suprema de lo que ellos estaban escuchando. Los judíos se estaban preguntando, ¿de dónde sabrá este hombre letras? ¿Será tal vez discípulo de Gamaliel? ¿O será tal vez discípulo de algunas de las corrientes teológicas de su época, como Gilel y Shammai? De alguno de ellos seguro ha aprendido. Y Jesucristo dice, no. Mi doctrina viene directamente de Dios. Todo lo que yo les estoy enseñando a través de la Escritura, escucha bien, es lo que Dios mismo quiere que sepan ustedes. Acerca de quiénes son ustedes, acerca de lo que yo voy a hacer. Esto es lo que Dios mismo quiere que ustedes sepan. Ustedes no pueden tomar, Jesucristo les dice a estos judíos, mi doctrina como una idea más entre muchos hombres. O tal vez como una interpretación más entre otras interpretaciones. No. Jesucristo les dice, mi doctrina es de Dios mismo. Mi doctrina viene de aquel que me envió. Mi Padre, como Él ya mismo lo ha mencionado en el capítulo 5 de este mismo Evangelio. Y Jesucristo, hermano, lo que está haciendo acá es exigiendo de que cuando Él habla, de que cuando Él enseña, la palabra que Él enseñó sea recibida como la mismísima palabra de Dios. No, lo que estaban escuchando estos judíos, y hermano, lo que tú escuchas a través de la palabra de Dios y lo que Cristo enseñó, no puede ser despreciado y no puede ser tomado como una enseñanza más entre muchas. No puede ser despreciado y no puede ser tomado como una doctrina más entre otras también. No, esta es la verdad, la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo enseñaba venía directamente de Dios. Lo que Jesucristo está demandando acá, hermano, es que los judíos, y tú también entiendas esto, de que si tú rechazas las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento,
Si tú rechazas lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesucristo, estás rechazando a Dios mismo. Y eso no es juego, hermano. No estás rechazando a un hombre más, no estás rechazando a un maestro más, un filósofo más, entre muchos filósofos que también había en su época, no. Estás rechazando, escucha, a Dios mismo. Y como he mencionado, hermano, Jesucristo está en medio de multitudes que han rechazado ya su mensaje. Está en medio de multitudes que, como hemos visto en el capítulo 6, han dicho, dura es esta palabra, ¿quién la va a querer oír? Y Jesucristo, hermano, a esas multitudes les está diciendo lo que ustedes están haciendo, al rechazar la verdad que se les está predicando, al rechazar la palabra que se les está enseñando tal como Dios la ha enseñado, están rechazando a Dios mismo. Y eso no va a quedar sin castigo. En el conocimiento y en el entendimiento que los judíos tenían del Antiguo Testamento, hermano, rechazar la palabra de Dios era sinónimo a estar en tu camino a la condenación. Era literalmente estar en tu camino a la condenación. Rechazar la palabra de Dios, hermano, era sinónimo de ser una persona que va a perecer bajo el juicio de Dios. Hermano, lo que los judíos y lo que Jesucristo les está diciendo aquí a los judíos es para hacerles entender lo serio que es escuchar la doctrina correcta y recibirla. Porque la doctrina que Jesucristo les estaba enseñando no había venido de un simple hombre. No eran ideas más repetidas de diferentes líneas teológicas o tradiciones judaicas. No, era la mismísima palabra de Dios. Y si la rechazas, estás rechazando a Dios mismo. Y ahora, hermano, esto tiene una explicación y esto tiene una aplicación un poco más amplia que quiero mostrarles en la Escritura. Y quiero mostrarles dos pasajes del día de hoy que son muy relevantes para lo que vamos a aprender en esta sesión. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Este, hermanos, era un pasaje para los judíos muy importante. Hasta la época de Jesucristo era un pasaje muy importante. Y como les voy a hacer notar, hermanos, es un pasaje que tiene mucha relación con lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. El contexto de Deuteronomio, capítulo 18. Moisés va a morir. Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés sabe de que no va a estar con el pueblo para siempre. Y Moisés, pero también sabe de que Dios ha prometido a este pueblo enviar a alguien. ¿Te acuerdas, hermano? Espero que te acuerdes de eso, porque esto hemos repetido muchas veces a través de las exposiciones en esta iglesia. Dios, a través de Moisés, le revela al pueblo de Israel, Génesis capítulo 3, versículo 15, de que Él va a enviar a alguien a salvarlos. ¿Sí? Y el Antiguo Testamento, hermano, se trata de eso. ¿Quién será ese que va a venir a salvarnos? Y Moisés sabe de que Él va a morir. Él no es el Salvador. Él no es aquel que había venido a salvar a su pueblo. Si bien fue utilizado para rescatarlos de Egipto, Moisés no era el cumplimiento de la promesa de ese Salvador que Dios había dicho en Génesis 3. Y entonces Moisés, hermano, les dice a los judíos, después de mí va a venir uno. Y ahora escucha lo que Moisés pero dice, capítulo 3, 18 de Deuteronomio, versículo 18 en adelante. Y quiero, hermano, que recuerdes lo que Jesucristo le está diciendo a los judíos en el capítulo 7 de Juan. ¿Te acuerdas? Jesucristo les está enseñando y ¿qué les dice? Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahora escucha lo que Moisés le dice a los judíos milenios antes, en un pasaje que los judíos conocían muy bien. Escucha capítulo 18, versículo 18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré, escucha, mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hermano, yo estoy seguro que Jesucristo está haciendo referencia a este pasaje. Jesucristo está haciendo referencia a este pasaje en el cual los judíos sabían de que Dios les había prometido que después de Moisés vendría alguien que no hablaría de su propia cuenta, que no hablaría sus propias ideas, no tendría él su propio mensaje por sí mismo, sino sería alguien que hable solo las palabras que Dios le dé. Y ahora escucha lo que Moisés va a continuar diciendo, versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras
mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto de yo le pediré cuenta, como vamos a ver en un momento, los discípulos lo van a interpretar como ser juzgados, como ser condenados. Y ahora escucha pero también lo que dice en Deuteronomio 18, lo que continúa diciendo: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Esto es interesante, hermanos, porque es muy parecido a lo que estamos viendo en el capítulo 7 de Juan. Jesucristo dice: yo he venido con un mensaje que no es mío, es del que me envió. Y luego Jesucristo, como vamos a ver en un momento, nos va a hablar de falsos maestros que vienen más bien con su propio mensaje, que vienen a hablar cosas que Dios nunca dijo, que Dios nunca habló. Y es casi exactamente lo que Moisés le dijo al pueblo judío que iba a suceder. Dios les va a levantar un profeta al cual ustedes tienen que escuchar si no quieren ser condenados. Y también, pero se van a levantar falsos profetas, los cuales van a hablar por su propia cuenta cosas que Dios nunca dijo. Y ahora, hermanos, vayan conmigo al libro de Hechos. Escucha lo que los apóstoles van a reconocer acerca de Cristo. Hermano, yo sé de que en el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas verdaderos. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Malaquías. Hubieron muchos profetas en el Antiguo Testamento que eran verdaderos profetas, que hablaban verdaderamente la palabra de Dios. Pero ese pasaje, hermano, en Deuteronomio 18, los apóstoles en el Nuevo Testamento van a reconocer de que no estaba hablando de todos sus profetas. Estaba hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dicen los discípulos, Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Escucha lo que los apóstoles van a reconocer acerca de Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Aquí, hermano, los apóstoles están citando lo que acabamos de leer, Deuteronomio 18. Están citando literalmente eso y le están recordando al pueblo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y ahora escucha lo que dice el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Cuando en el Antiguo Testamento Moisés dijo: esa persona que no escuche la doctrina de este profeta que va a llegar, va a rendir cuentas. Los apóstoles, hermano, escucha bien, los apóstoles interpretaron eso como ser desarraigado del pueblo. ¿Qué significa eso? Ya no eras parte, no puedes ser parte del pueblo de Dios si rechazas esta doctrina. No puedes ser parte de la nación de Dios si rechazas esta doctrina. No puedes ser salvo si rechazas esta doctrina. Hermano, esta es la importancia de lo que Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Los judíos y la Escritura nos hablan de este profeta, el cual Dios iba a levantar, no a hablar sus propias palabras, no a hablar sus propias ideas, no a seguir las tradiciones de los judíos. Ese profeta, el cual los apóstoles van a reconocer que es Jesucristo mismo, y los apóstoles van a reconocer que aquellos que rechacen esa doctrina no pueden ser salvos y no pueden ser parte del pueblo de Dios. Hermano, esto es muy importante para la gente que el día de hoy dice que la doctrina no es importante. Porque lo que Jesucristo está demandando en Juan capítulo 7 es eso. Si ustedes están rechazando lo que yo estoy hablando de parte de mi Padre, de parte de Dios mismo, ustedes no son parte del pueblo. Ustedes no van a ser salvos. Ustedes no van a llegar a la salvación. Es imposible. Cualquier persona, hermano, que rechace la palabra de Cristo está rechazando la palabra de Dios y la única forma, el único camino de salvación que Él nos ha dado. Y hermano, Jesucristo está demandando esto, que los judíos reconozcan esta importancia que tiene lo que están escuchando. Aunque lo que estaban escuchando no les gustaba, aunque lo que estaban escuchando era duras palabras, eso nadie lo va a negar. Aunque lo que estaban escuchando iba en contra de lo que habían escuchado toda su vida.
Jesucristo les dice, no se tomen a la ligera, no crean que mis palabras pueden ser rechazadas como la de cualquier otro hombre. No. Y hermano, eso no es solo para los judíos de este pasaje, es para ti, para mí también. Todo lo que has escuchado hasta el día de hoy a través de la palabra, a través de este evangelio, todo lo que Jesucristo, hermano, nos ha estado mostrando acerca del nuevo nacimiento, acerca de quién es Él, acerca de quién eres tú, cuán pecador eres y cómo necesitas un Salvador. Cómo Jesucristo nos ha estado mostrando de que Él es el Dios hecho hombre, el cual ha venido a morir y a rescatarnos. Hermanos, si tú rechazas esa doctrina, no hay salvación. No hay forma de que entres al reino de los cielos. No hay manera, porque estás rechazando la verdad que Dios mismo te está dando. Estás rechazando la verdad que Dios mismo quiso que nosotros tengamos. Y Jesucristo, hermano, en este versículo, al mostrarnos el origen de la doctrina, está reclamando esta autoridad y está reclamando que el pueblo reconozca que sus palabras no son cualquier palabra y que sus palabras no pueden ser tomadas a la ligera, sino que deben ser reconocidas como las mismas palabras de Dios, la única forma en la cual el pueblo podía llegar a la salvación. Ahora, como segundo punto, antes de pasar al versículo 17, tengo que tomar también en cuenta esto, hermano. Jesucristo, hermano, nos está dando el ejemplo de un verdadero maestro. Alguien que verdaderamente predica la doctrina correcta. Hermano, alguien que predica la doctrina correcta es alguien que siempre va simplemente a repetir lo que Dios dice y lo va a explicar. ¿Es eso lo que hacía Cristo? ¿Es eso lo que está llamado a hacer cualquier pastor, cualquier maestro fiel a la palabra, cualquier maestro verdadero? La semana pasada yo les decía esto, hermanos. Escucha, si alguien podría haber reclamado el derecho de innovar algo, ¿es Cristo o no? Él es el Hijo de Dios. Él podría haber reclamado el derecho de innovar algo, de traer sus ideas, pero Él no hizo eso, hermano. Él escucha, Él se sometió a la palabra de su Padre, a lo que su Padre había revelado. Y esto, hermano, es muy importante porque Jesucristo más adelante nos va a decir cómo vamos a reconocer un verdadero de un falso maestro. Y la forma de reconocerlos siempre es dos formas. Uno es su vida y otro es su doctrina. Siempre son estas dos formas. Y Jesucristo nos va a decir, hay personas que vienen y hablan de su propia cuenta y esos son falsos. Esos son falsos. El verdadero maestro es aquel que viene y habla lo que Dios dice en su palabra. El verdadero maestro es aquel que está dispuesto a proclamar lo que Dios dice, le gusta a las multitudes, no les gusta a las multitudes se vayan, se queden, no importa. Si Dios lo dijo, así hay que proclamarlo, punto. Y Jesucristo, hermanos, se está presentando aquí como el ejemplo de lo que Él quiere que todos entendamos para reconocer a un verdadero maestro y para aquellos que quieren ser pastores, que quieren dedicarse a la predicación, el ejemplo que deben seguir. El ejemplo de Cristo, hermano, nunca es que seamos hombres innovadores, que traigamos nuevas ideas, que traigamos nuevas formas, nuevas enseñanzas, ¿sí? Jamás fue ese el ejemplo de Cristo. Cristo mismo dijo, yo me estoy sometiendo a lo que mi Padre dijo. Yo me estoy sometiendo a lo que la letra, lo del Antiguo Testamento decía, y eso yo les estoy predicando. ¿Qué derecho tienes tú o yo, hermano, para traer nuevas enseñanzas? No tenemos, hermano, ese derecho. No tenemos ese derecho. Y ahora esto es importante, hermano, también en el contexto en el que Jesucristo estaba y obviamente en el nuestro también. Porque, hermano, la gente en la época de Jesucristo estaba acostumbrada a seguir doctrinas de hombres. Estaba acostumbrada a eso. Jesucristo va a confrontarlos con eso, Marcos capítulo 7, y les va a decir, ustedes enseñan doctrinas de hombres como si fueran de Dios. Hermano, esto es lo que la gente estaba acostumbrada en la época de Jesucristo. Por eso Jesucristo va a tener que corregirles. ¿Has leído el Sermón del Monte? Donde Jesucristo le va a tener que decir al pueblo, ustedes escucharon que les dijeron esto, pero yo ahora les corrijo y les digo esto. Ustedes escucharon que se dijo esto, pero no han escuchado realmente toda la verdad. Lamentablemente el pueblo judío, hermano, estaba acostumbrado a seguir doctrinas de hombres, las ideas de los hombres, que sonaban muchas veces bien. En la época del apóstol Pablo, hermano, la gente en común igual estaba acostumbrada a eso. Estaban acostumbrados a escuchar diferentes filósofos, ideas,
dejarse llevar por la retórica y la oratoria de personas que parecía que hablaban cosas muy sabias, pero que no estaban conformes a la palabra. Y ese no es el ejemplo, hermano, de un verdadero maestro. Ese no es el ejemplo que Jesucristo nos dejó para poder discernir quién es un verdadero maestro y quién no. El apóstol Pablo más bien te va a mandar la advertencia, te va a dar la advertencia, Colosenses 2, versículos 20 y 22. Cuidado te estés dejando llevar por mensajes que son conformes a los mandamientos y doctrinas de los hombres. No se dejen llevar por diversas filosofías basadas en el conocimiento y en las ideas solamente de los hombres. No. El verdadero maestro, hermano, es alguien que va a venir a enseñarte y te va a poder mostrar en la palabra lo que te enseña. Y te va a poder decir, mira, esto es lo que Dios dice. Es por eso, hermano, que en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar esto. Ahora, yo sé, hermano, de que con Jesucristo tenemos algunas, obviamente, diferencias, ¿sí? Obviamente, Jesucristo era el Hijo de Dios. Yo creo, sinceramente, que Él tenía una comunión con Dios que excede nuestra imaginación, ¿sí? Yo literalmente creo que Jesucristo hoy día oía probablemente la voz de Dios audible. Entonces, Jesucristo sí tenía ciertas cosas que nos diferencian con Él. Pero, hermano, tú y yo tenemos la palabra de Dios el día de hoy. La última vez que leí mi Biblia, hermano, el apóstol Pablo dice, toda palabra, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Tú y yo, hermano, hoy día tenemos la palabra de Dios escrita en estos 66 libros. Y si Jesucristo no estuvo dispuesto a predicar otra cosa que lo que la palabra de Dios era, yo no tengo el derecho de hacer otra cosa, hermano. Escucha lo que el apóstol Pedro dijo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, escucha lo que dice Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sabes lo que Pablo le va a decir a Timoteo? Su última epístola, Pablo le va a decir, Timoteo, tú no tienes el derecho de inventarte un nuevo mensaje, no tienes el derecho de traer tus ideas, tus filosofías, tus nuevas enseñanzas, tus sueños, tus visiones. No. Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 1 y 2, tú predica la palabra. ¿A qué palabra se está refiriendo Pablo ahí? No, se está refiriendo a la palabra de Dios. Porque, hermano, ese es el ejemplo que Jesucristo mismo nos dejó para reconocer a un verdadero maestro, aquel que va a predicar lo que Dios dice y punto. No hay gente que se acerca y parece muy, muy devota y con mucha apariencia de piedad y dice, yo creo esto, yo creo lo otro. Muéstrame en la Biblia. No puedo, pero yo creo eso. No, esas son las características de los falsos maestros. Esa es la característica que Jesucristo nos va a decir más adelante de aquellos que están buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Aquel que busca la gloria de Dios, Jesucristo nos va a decir en un momento, es aquel que va a predicar lo que la palabra dice, no lo que Él quiere. Aquel que se va a sostener y se va a mantener firme en lo que la palabra diga. Y el Nuevo Testamento, hermano, así como el Antiguo Testamento también nos advierte de que van a venir personas a hablar cosas que Dios nunca dijo. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías va a decir de que se van a levantar falsos maestros que van a hablar, escucha, Jeremías 23, 16, de su propio corazón. ¿Qué significa eso? Sus propias ideas, sus propios razonamientos. Van a hablar de su propio corazón y no de la boca de Dios. Pero ese no es el ejemplo, hermano, que Jesucristo nos dejó de un verdadero maestro. Esa no es la forma en la que el mismo Jesucristo enseñó. No, Él se dedicó, hermano, a mostrar lo que Dios decía, punto. Este, hermanos, para mí personalmente es uno de los versículos que me ha impactado mucho respecto a mi ministerio de predicación. Porque cuando estudié esto hace muchos años, es uno de los motivos por los cuales yo me comprometí, hermano, a hacer lo que se conoce como predicación expositiva. ¿Qué es predicación expositiva? Ir verso por verso, frase por frase, explicando lo que la palabra de Dios dice, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos eso? Porque, hermano, no tengo yo el derecho de enseñarles otra cosa que no sea lo que Dios dice ahí. Y explicarles para que ustedes lo entiendan. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros estamos comprometidos con la predicación expositiva. Yo no puedo levantarme, hermano, el día domingo y decir, a ver, ¿qué les predico? Lo que se me ocurra ese rato. No puedo hacer eso. Tengo que prepararme y venir y decirles, miren, eso es lo que Dios dice.
Y Jesucristo en este pasaje, versículo 16, claramente nos presenta ese ejemplo en Él mismo. Mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Hermano, ese siempre es el origen de la doctrina verdadera. Aquel que puede mostrar de que lo que está enseñando, lo que está predicando está ahí, lo que Dios dijo. Ese siempre es el origen de la doctrina verdadera. Y tu misión, hermano, es ser como los de Berea. ¿Te acuerdas los de Berea, Hechos capítulo 17? Escucha los de Berea, Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo va y les predica. Hermano, ¿quién les predica? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que podía decir, ¿sabes? A mí Cristo me ha venido a buscar personalmente. Yo he tenido una visión, no sabes. Estaba en mi camino ahí, Cristo mismo a mí se me apareció. Pablo, hermano, el apóstol Pablo, va donde los de Berea, y esos hermanos de Berea que se los presenta como más nobles, aunque era el apóstol Pablo el que les predicaba. Adivina qué es lo que hacían. Iban a la Escritura a comprobar que sea verdad o no. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina siempre está basada en lo que Dios dijo, en la palabra de Dios. La verdadera doctrina nunca es mi doctrina, lo que yo creo. La verdadera doctrina siempre es lo que Jesucristo aquí, la doctrina de aquel que nos envió, no es nuestra. Es aquello que ya se enseñó, es aquello que ya se reveló. Y eso es muy importante, hermano. Porque, hermano, gente que pueda hablar bien, que tenga gran oratoria, gran retórica, siempre va a haber, pero tu misión es reconocer si lo que se te está enseñando está ahí, en la palabra de Dios, realmente es la doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra. Y es esa la responsabilidad de todo maestro. Y hermano, la responsabilidad, y ahora voy a hablar de los receptores de la doctrina, versículo 17. La importancia, hermano, de que tú recibas la doctrina correcta es, como ya he mencionado al principio de esta exposición, es lo que diferencia, hermano, a una persona que está yendo por el camino a la vida eterna o por el camino a la condenación. No hay más. O recibes la doctrina correcta y estás en tu camino a la salvación, o la rechazas y la niegas y estás en tu camino a la condenación. Y Jesucristo, hermano, escucha ahora lo que nos va a decir y va a hablar acerca de los que están escuchando la doctrina, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí Jesucristo, hermano, está haciendo algo muy interesante, porque nos está dando la característica, hermano, que tienen aquellos que verdaderamente le pertenecen. Una característica, hermano, de los verdaderos creyentes es de que van a reconocer la doctrina verdadera. Van a reconocerla. Escucha lo que Jesucristo va a decirnos más adelante. Vayan conmigo a capítulo 10 de Juan, versículo 1 a 5. Escucha lo que Jesucristo nos va a decir acerca de sus ovejas. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Escucha bien esto. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y escucha lo que dice. Y las ovejas, ¿qué dicen? Le siguen. Y escucha bien lo que Jesucristo dice. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque conocen su voz. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer en Juan capítulo 7? Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o del que me envió, si la doctrina es la verdadera o no. Jesucristo dice, escucha, mis ovejas tienen esta característica. Van a escuchar mi voz porque conocen mi mensaje y lo van a seguir. Y ahora escucha lo que dice el versículo 5 del capítulo 10 de Juan. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Escucha lo que dice Cristo. Aquí dice Jesucristo algo muy, muy interesante, que vamos a estudiarlo más a detalle más adelante, hermano. Pero lo que Jesucristo, hermano, nos está diciendo es que los verdaderos creyentes
van a reconocer la doctrina correcta. Van a escuchar esa doctrina y esa doctrina va a ser suficiente para que quieran seguir a Cristo. Y ahora, hermano, esto es muy importante en el contexto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como hemos dicho, está siendo rechazado por las multitudes, ¿o no? Está siendo rechazado. A pesar de que hizo milagros, las multitudes lo están abandonando, ¿o no? Y escucha, ¿por qué crees que Jesucristo no se desesperó al ver todas esas multitudes abandonarlo? ¿Por qué no se desesperó? ¿Por qué no dijo, ay, no, estoy perdiendo, ¿sí? Mi membresía. Van a decir que mi ministerio es un fracaso porque, miren, me estoy quedando solo con 11. ¿Por qué Jesucristo no se desesperó, hermano? Porque, hermano, Jesucristo sabe, aquellos que verdaderamente le pertenecen a Dios, aquellos que verdaderamente le pertenecen, son sus ovejas, van a escuchar la doctrina y la van a seguir. No necesitan otra cosa. Para las multitudes y para aquellos que no le pertenecen, la doctrina es muy dura y fea y no queremos oírla. Para los que quieran hacer la voluntad de Dios, Jesucristo dice, no, ellos van a reconocer la verdadera doctrina. Ellos la van a entender. Ahora, con eso, hermano, por si acaso no estoy diciendo de que todos los cristianos somos sumamente maduros y podemos discernir absolutamente todo lo que escuchamos. Pero, hermanos, hay doctrinas muy fundamentales en el cristianismo que son doctrinas, hermano, que el cristiano va a recibir y va a conocer como verdaderas. Y es imposible que se deje guiar por los falsos maestros que pervierten más bien la palabra de Dios. Al extraño, Jesucristo una vez más dice, no lo escuchan. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No conocen esa voz. Por eso, te soy sincero, es muy, muy raro. Personas que se llaman cristianas y pasan años, defendiendo y siguiendo a falsos maestros. Es muy raro. Y ni siquiera solamente, como dije, los escuchan. Incluso hasta los defienden. Es muy raro. Porque Jesucristo acá dice, no, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios. En el capítulo anterior, no sé si te acuerdas, pero los judíos le dijeron a Cristo, dinos, ¿cuál es la voluntad de Dios para que la hagamos? Jesucristo les dijo, la voluntad de Dios es que crean en mí. Y hermanos, ¿sabes qué es creer en Él? Creer en Él es creer y recibir lo que Él ha enseñado. Él enseñó que Él es Dios. Creer en Él significa yo voy a creer que tú eres Dios. Él enseñó que solamente hay salvación a través de Él. Poner mi fe en Él significa eso, recibir esa palabra y creerla. Y Jesucristo aquí les dice, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, van a reconocer que mi doctrina no es cualquier doctrina. Van a reconocer de que mi doctrina es de Dios. Van a reconocer eso. Se van a dar cuenta de eso. Hace 2 semanas en los cursos de membresía hemos estudiado las características de la fe salvadora. Y me llamó la atención algo muy interesante en nuestra confesión de fe. Que cuando habla de la fe salvadora, en nuestra confesión de fe, escucha hermano lo que se dice en el capítulo 14, en uno de los párrafos de nuestra confesión, escucha lo que dice, que la fe produce, la verdadera fe. Por esta fe, el cristiano cree como verdadero todo lo que se revela en la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella. Nuestra confesión de fe, ya hemos estudiado eso hace algunas semanas, reconoce literalmente eso, de que aquellos que verdaderamente tienen una fe en Cristo sincera, no falsa, lo que va a producir esa fe, hermano, es de que el cristiano reconozca como verdadero todo lo que la palabra de Dios dice. Lo reconozca y lo reciba. Si se te muestra con la palabra, hermano, el cristiano normalmente va a decir, ok, ahí está escrito, eso es lo que dice Dios, eso es lo que dice Cristo, eso es lo que tengo que seguir, eso es lo que tengo que creer. Y ahora, en el contexto, una vez más, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al ver que tanta gente lo abandona, no se va a desesperar. ¿Por qué? Porque Él sabe, escucha, de que, ¿sabes qué se necesita para que los suyos vengan? ¿Sabes qué se necesita para que los suyos le sigan? ¿Sabes qué se necesita? Lo único que se necesita, hermano, es la doctrina. Lo único que se necesita es eso. Los que quieran hacer la voluntad de Dios, los que verdaderamente sean de parte del pueblo de Dios, van a reconocer esa doctrina y van a seguirlo. Jesucristo no necesita milagros para ser seguido.
Jesucristo no necesita hacer shows y espectáculos y entretenimiento para ser seguido, no. Ahora, y hermano, lo que estoy hablando ahora es muy importante porque cambia la forma en la que hacemos la iglesia. Cambia radicalmente la forma en la que hacemos la iglesia. Yo he conocido y he visto muchos ministerios, hermano, que supuestamente comienzan bien. Y lo digo literalmente, supuestamente, entre comillas, porque yo incluso no creo que hayan comenzado muy bien. Pero que supuestamente al principio estaban predicando la palabra, pero como no ven muchos resultados, entonces empiezan a desesperarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué hacemos? Para que las multitudes vengan, para atraer a la gente. Y entonces están predicando la palabra, y como no ven muchos resultados, entonces buscan otras estrategias. Entonces buscan otras formas de atraer a las personas. Como los hermanos de Jesucristo que le dijeron, si quieres tener muchos discípulos, anda a hacer pues milagros a Jerusalén. Anda a poner tu carpa de martes de milagros. Y así vas a atraer a mucha gente. Y hermano, el problema, ¿sabes por qué la gente cae en eso? Porque no cree lo que Jesucristo dice acá. Que aquel que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios, lo único que necesita es la doctrina. La doctrina es lo que los va a atraer, hermano. Y hermano, esto, especialmente a los que quieren ser pastores, esto es una convicción que tenemos que tener, hermano, muy firme en nuestros corazones. Porque la verdad, hermano, es de que muchas veces predicamos y pasan años hasta que veas frutos. Pasan años hasta que veas frutos. Y eres tentado a decir, ok, ¿qué tal si le metemos, no sé, un poquito de folclore, un poquito de cumbia, un poquito de rock? Así tal vez vamos a atraer a las multitudes, ¿sí? Pero no, hermano, el que quiera hacer la voluntad de Dios, escucha lo que Cristo dice, la doctrina va a ser suficiente, no se va a necesitar más. Y Jesucristo, hermano, ve toda esa gente que lo está rechazando y les dice, cuidado con rechazar mi doctrina, porque no es mía, es de Dios. Y el que haga la voluntad de Dios va a ser suficiente la doctrina para que venga. No vamos a necesitar otras cosas. Es por eso, hermano, que escuchan el Antiguo Testamento, a mí, ¿cuál es el capítulo más grande que tenemos en la Biblia? Salmo 119. Y el Salmo 119, hermano, es un salmo literalmente que es una alabanza a la doctrina, a la enseñanza, a la palabra de Dios. Y es un salmo que nos muestra, hermano, que para el creyente eso es suficiente. Eso es suficiente. Y hermano, no solo en los salmos, hemos visto eso en este mismo capítulo, en este mismo libro, perdón. ¿Te acuerdas? Capítulo 6, las multitudes abandonando a Cristo porque no les está dando más milagros y porque no les gusta la doctrina. Y los apóstoles, ¿qué le dicen? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más vamos a ir? Nosotros no estamos acá por los milagros o por los peces que nos diste ayer, estamos aquí por tu palabra, tu enseñanza. Estamos aquí por eso. Déjame leerte algunos de los salmos en el Salmo 119 y voy a leer solamente algunos. Y escucha, hermano, cuánta convicción y cuánto amor y cuánto el salmista valora la enseñanza de su Dios. Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 16, en tus estatutos meditaré, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 140, tu palabra es muy pura, por tanto tu siervo la ama. Versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. Hermano, eso es lo que sucede en el cristiano. La doctrina, la enseñanza. Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo deseo. El mismo salmista, ¿has leído Salmo 19? Tu palabra, va a decir, es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro, es más valiosa que la plata, es más valiosa que todo. Dios mismo dice, hermano, escucha Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. A ese es al que Dios mismo dice, yo voy a mirar. Y Jesucristo, escucha lo que dice, sí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es lo que lo va a traer. Y es eso lo que va a querer.
y va a reconocer si la doctrina es verdadera o no. Si Cristo está hablando la palabra de Dios o si está hablando por su propia cuenta. Porque las ovejas, como ya hemos visto, o escuchan su voz, conocen su voz, y más bien no van a escuchar a aquellos que predican por su propia cuenta. Y para terminar, en el versículo 18, Jesucristo nos va a mostrar cuál es el propósito de la doctrina, y al hacer esto, nos va a mostrar, hermano, cómo tú y yo podemos reconocer a aquellos que son falsos o verdaderos maestros. ¿Cómo es que tú y yo podemos reconocer a aquellos que son falsos o verdaderos maestros? ¿Sabes cómo podemos reconocer eso? Conociendo primero cuál es el propósito de la doctrina. Escucha el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermano, Jesucristo aquí está conectando estas dos cosas. Que la doctrina verdadera tiene este propósito. Escucha, no es agradar a los oyentes, no es satisfacer los deseos de las multitudes. La doctrina, hermano, tiene el propósito de darle la gloria a Dios. Ese es el propósito. El propósito de la doctrina y de la enseñanza es que Dios sea glorificado. Y sí, hermano, Dios es glorificado cuando las personas reconocen la doctrina, cuando las personas reciben lo que Cristo ha enseñado, cuando la gente se humilla y reconoce su pecado y su maldad y corre a Cristo para salvación. ¿Quién se lleva toda la gloria, hermano? Dios se lleva toda la gloria. Y Jesucristo reconoce, hermano, de que la doctrina tiene este propósito último. Es que Dios sea glorificado. Vayan conmigo al capítulo 17. Escucha lo que Jesucristo va a hacer. Y va una vez más en el capítulo 17 de este evangelio. Jesucristo va a unir estas dos cosas. Va a unir la gloria de Dios con el predicar la doctrina correcta. Escucha lo que Jesucristo va a decir. Juan 17, versículo 4 al 6. Escucha lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Escucha lo que Cristo ya está a punto de ir a la cruz. El capítulo 17, hermanos, de Juan es la última noche de Jesucristo antes de ir a la cruz. Y Jesucristo está a punto de ir a la cruz. Y Jesucristo le dice a Dios, te he glorificado en la tierra. ¿Qué ha hecho Cristo para glorificar a Dios en la tierra? Escucha el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y escucha lo que dice, y han guardado tu palabra. En otras palabras, Jesucristo dice, yo te he glorificado, Dios, en mi tiempo de ministerio. ¿Sabes cómo? No con los números, ¿sí? No. Al manifestar tu nombre, al manifestar quién eres tú, al manifestar tu mensaje y al guiar a los tuyos a que guarden, ¿qué? Tu palabra. Así es como Cristo, hermano, le dice a su propio Padre, yo te he glorificado. Y hermano, los verdaderos maestros, los verdaderos predicadores saben eso. Que la forma de darle la gloria a Dios es predicar su mensaje, punto. La forma de que Dios sea glorificado, de que el hombre se humille y glorifique a Dios, es entregar su mensaje. Porque ese es el propósito de la doctrina correcta. Ese es el propósito de la verdadera doctrina, que Dios sea glorificado. Pero Jesucristo aquí nos da un contraste. Nos dice de que hay otros que también tienen un mensaje, por si acaso. Sí, hay muchos que tienen un mensaje. Las iglesias y el mundo, hermano, está lleno de iglesias y todos los domingos están predicando diferentes mensajes en miles de púlpitos. Ahora, ¿cómo tú puedes reconocer que la doctrina es correcta o no? ¿Cómo puedes reconocer un hombre que verdaderamente está buscando glorificar a Dios? ¿Cómo? Porque ese hombre no habla de su propia cuenta. Eso dice Cristo. Escucha el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hermano, eso siempre hacen los falsos predicadores. Eso siempre hacen los falsos maestros. Traen su propio mensaje, sus propias ideas, sus sueños, sus visiones. ¿Y por qué hacen eso? Jesucristo nos dice esto acá. ¿Por qué? Porque están buscando su propia gloria. Están buscando ellos ser aplaudidos. Están buscando ellos ser seguidos. Están buscando que tú dependas de ellos. Y hermano, eso es obvio. Eso es, la verdad, es muy obvio, ¿o no? Hermano, alguien que se para el día domingo y te dice, sabes, a mí Dios me ha revelado algo anoche.
Adivina lo que está haciendo. Está haciendo de que tú tengas que depender de quién. ¿De Dios? ¿De su palabra? ¿O de quién? De ese hombre. ¿O no? Está haciendo eso. Aquellos que traen su propia doctrina, su propia enseñanza, lo que están buscando es recibir ellos los aplausos. Lo que están buscando es ellos ser aceptados por las multitudes. Es ser ellos amados. Cuando la realidad, hermano, y esto es importante, como hemos visto en el mismo ejemplo de Jesucristo, aquel que predica la palabra de Dios de manera fiel, hermano, la verdad es de que la mayoría de la gente no nos va a creer. No nos va a creer. No nos va a aplaudir. Nos va a odiar. Incluso nos va a llegar a matar, como vamos a ver esta noche en el Evangelio de Lucas. Pero los que traen otro mensaje es porque quieren evitar esas consecuencias. Es porque saben que el mensaje de Dios y su palabra, hermano, sí es duro. Eso no lo podemos negar. Es como un martillo que parte la piedra, dice el Antiguo Testamento. Es como una espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo del hombre. Y hermano, el que quiera aplausos no se dedica a predicar la palabra de Dios. Los que quieren aplausos y ser reconocidos por los hombres simplemente para recibir ellos la gloria, es obvio que van a tener que cambiar el mensaje. Es obvio que no van a estar dispuestos a predicar todo lo que Dios enseñó en su palabra. Y van a hablar de su propia cuenta. En el Antiguo Testamento, hermano, hay un hombre que me llamó mucho la atención. Es el profeta Micaías. ¿Quién conoce al profeta Micaías? Creo que tal vez no muchos. Pero este profeta, hermano, me llamó mucho la atención. Por motivos de tiempo no voy a leer el pasaje. Pero su historia está en Primera Reyes, capítulo 22. Y resulta que el rey de Israel de aquella época, junto con el rey de Judea, están pensando, ¿vamos a ir a la guerra o no vamos a ir a la guerra? ¿Qué dirá Dios? ¿Sí? Y resulta de que se juntan un montón de profetas. Y todos los profetas le dicen al rey, adivina qué, lo que el rey quiere escuchar. Ve, te va a ir bien, ¿sí? Dios está contigo, en victoria, ¿sí? Vamos, todo va a ir bien. Eso hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Paz, paz, cuando no hay paz. ¿Sabes por qué daban ese mensaje? Para quedar bien con la gente. Para agradar los oídos de los oyentes, de las multitudes, de los reyes. Pero en ese pasaje, el rey escucha a todos esos que eran como 400 profetas, escucha, una gran mayoría, que todos le están diciendo, Dios dice que sí, que vayas a la guerra, que todo va a ir bien. Vas a ver, Dios te va a dar la victoria. Donde pises tu pie, ahí va a ser tuyo, ¿sí? Y el rey va a decir, ok, ya, todos me están diciendo eso, pero yo sé que hay un profeta que no me cae bien, que no me agrada, que se llama Micaías. Por si acaso, tráiganlo a ese también. Por si acaso, tráiganlo a él también, a ver qué nos dice. Y Micaías se acerca al rey y le dice, yo te voy a decir lo que Dios me diga, punto. Por si acaso. ¿Te gusta o no te gusta? Te lo voy a decir. ¿Te agrade o no te agrade? Te lo voy a decir. Y Micaías, hermano, sabe de que dar el mensaje correcto eso iba a resultar en serias consecuencias para él. Y Micaías le dice literalmente al rey, vas a morir si vas a esa guerra. Porque Dios no está contigo. No está a tu lado. ¿Sabes qué hace el rey con Micaías? No le aplaude. No lo pone en un gran lugar, lo encierra literalmente en la cárcel. Lo encierra en la cárcel. Pero ese es el ejemplo, hermano, de un verdadero maestro. No está buscando la gloria ni de los reyes, ni de las multitudes. Va a decir lo que Dios dice, punto. Porque es así como Dios se lleva la gloria. Es así, esa es la característica de un verdadero maestro, que no está buscando hablar lo que él quiere hablar de su propia cuenta. En el Nuevo Testamento, hermano, vas a encontrar lo mismo en los apóstoles. Los apóstoles, hermano, van a ser azotados en el libro de los Hechos. ¿Sabes por qué van a ser azotados? No por los milagros, no. Mientras milagros no hay problema, pero por su mensaje. Y los judíos les van a decir, prohibido predicar ese mensaje. Prohibido. Y los discípulos van a salir después de haber sido azotados y maltratados por los judíos y van a orar a Dios y le van a decir, danos valentía para seguir predicando este mensaje, aunque a este pueblo no le guste. El apóstol Pablo, hermano, a falsos maestros, los cuales estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, estaban predicando otra forma de salvación, estaban permitiendo la salvación solo por fe.
Pablo les va a decir malditos, Gálatas capítulo 1. Y esas son palabras fuertes, ¿o no? Creo que esas son palabras, hermano, que a mucha gente no le hubiera gustado escuchar. Inmediatamente a Pablo le hubieran dicho, ¿por qué no tienes amor? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué, Pablo, no oras por ellos, verdad? Pero Pablo les va a decir malditos. ¿Y sabes qué es lo que luego va a decir? Porque Pablo sabe, mis palabras, que son las palabras que Dios le había dado a la iglesia de los Gálatas, no van a ser bien recibidas. Y Pablo le dice a los Gálatas, ¿busca agradar al hombre o busca agradar a Dios? Gálatas 1, versículo 10. Porque si buscar agradar al hombre, no puedo ser siervo de Dios. Hermano, y Jesucristo nos dice aquí, ¿cuál es el propósito de la doctrina? El propósito de la doctrina es la gloria de Dios. Pero la única forma que eso pase es que el predicador esté enseñando lo que Dios dice. Y los que predican por su propia cuenta, sus propias ideas, no están buscando la gloria de Dios. No están buscando, escucha bien esto, hermano, tu bienestar tampoco, por si acaso. Están buscando su propia gloria. Están buscando ellos ser reconocidos. Están buscando ellos ser aplaudidos. Ellos ser alabados. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No, el apóstol Pablo sabe, la predicación correcta no gira alrededor de nosotros. De lo que nosotros somos, nosotros ser vistos, nosotros ser alabados, no. Sino que predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos por amor de Jesús. El verdadero predicador, el verdadero maestro y la sana doctrina, hermanos, siempre es producida y manifestada por hombres que van a basarse y van a comprometerse a predicar lo que Dios dice. ¿Le gustan las multitudes o no les gustan las multitudes? Sea bien recibido o sea mal recibido, no importa. Porque el propósito, hermano, del verdadero maestro como Cristo es darle la gloria a Dios. Es que Él sea glorificado, no nosotros. No nosotros. Y hermano, Jesucristo en este pasaje nos muestra esto. Lo importante es la doctrina. La doctrina, hermano, debe ser algo que nosotros tengamos en gran alta estima. A tal grado que tú y yo sepamos reconocer a aquellos que predican una verdadera o una falsa doctrina. Y esto es tan importante como he mencionado en este mismo pasaje, que Jesucristo va a decir qué es lo que diferencia a los que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios y a aquellos que no. Y a eso, hermano, debo preguntarles, ¿cómo estás recibiendo la doctrina? Yo sé, hermano, que muchas cosas que hemos visto y hasta ahora en este evangelio son muy duras. Jesucristo nos ha confrontado con nuestros pecados, con nuestra ceguera, con cómo muchas veces ponemos lo temporal por encima de lo eterno. Nos ha confrontado con nuestra incapacidad. Nos ha mostrado de que Él es la única forma de salvación y dependemos completamente de Él y que nada de lo que tenemos en nosotros vale, sirve. Yo sé, hermano, que eso es duro. Pero eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Él enseñó. Eso es lo que yo tengo que enseñarles si verdaderamente estoy buscando su gloria. ¿Y cómo la estás recibiendo? Porque si verdaderamente estás en el camino correcto, hermano, vas a recibir la doctrina. No importa si es dura o no es dura. No importa si te agrada o no te agrada mucho. Si es lo que Dios dice, hermano, tienes el llamado de recibirlo. De recibir esa doctrina y someterte a esa verdad. Vamos a orar para terminar. ¿Sí? Señor, te agradezco esta mañana, este tiempo que nos has dado en estos 3 versículos. Que en tu misericordia, Señor, tú nos das para poder estudiar. Y te pido, Dios, misericordia por mis hermanos, por mí mismo. Ayúdanos, Dios, a conocerte más a través de tu palabra, a examinar este pasaje una vez más, Señor, meditarlo a través de este día y durante la semana, sabiendo, Señor, de que hay mucho más que podemos aprender de las palabras de tu Hijo. Pero te ruego, Dios, misericordia por una congregación que verdaderamente valore la verdad, valore la doctrina, valore la enseñanza. Te ruego, Dios, por hombres que prediquen tu palabra de manera fiel, no buscando su gloria, no buscando, Señor, entregar su propio mensaje, sino siendo fieles al mensaje que tú nos has dado. Te pido, Dios, que nos des la convicción y la seguridad de que tu mensaje es suficiente, la doctrina es suficiente. Y te pido, Dios, por la salvación de las personas aquí presentes. Yo sé, Señor, que hay personas que creen que pueden rechazar la doctrina de Cristo como si fuera la palabra de un hombre más, de un maestro más. Pero Dios, te ruego que tú las convences de que no es así.
Al rechazar lo que Cristo nos ha mostrado, lo que Cristo nos ha enseñado, te están rechazando a ti, Dios mío, y eso solamente puede terminar en la condenación. Te ruego, Dios, que convenzas a aquellos, Señor, que quizás están dudando, quizás están pretendiendo poner a Cristo al nivel de otros maestros, de otros profetas. Señor, ayúdanos a entender que la doctrina que tu Hijo nos dio es la doctrina que tú querías que sepamos. Gracias, Señor, este tiempo te entregamos el final de este día también, el segundo turno. En el nombre de Jesús oramos, amén.